Me dejó por pobre y usé oración para traer dinero y regresé millonaria. Antes de abrir mi corazón y contarte esta historia que cambió mi vida para siempre, te pido un pequeño gesto de confianza, suscríbete al canal y deja tu like. Es la única forma en que podemos seguir compartiendo estos relatos que, muchas veces, se quedan guardados en el silencio por vergüenza. Gracias por estar aquí. El sonido más fuerte que recuerdo de aquella noche no fueron los gritos, porque no los hubo. Fue el sonido metálico y seco de la cremallera de su maleta cerrándose. Ese ZZZZT definitivo que partía mi vida en dos. Julián no me miraba a los ojos mientras doblaba sus camisas con una meticulosidad que me dolía más que un insulto. Estaba empacando sus cosas con la misma frialdad con la que un contable cierra un balance que no da ganancias. Y eso era yo para él en ese momento, un pasivo, una deuda, un lastre en sus finanzas personales que ya no estaba dispuesto a cargar. Me quedé parada en el marco de la puerta, abrazándome a mí misma, sintiendo como el frío del suelo se colaba por mis calcetines viejos. Quería decirle algo, quería rogarle, pero la humillación se me había atascado en la garganta como una bola de papel de lija. Julián se giró, con esa maleta de marca que se había comprado con su primer bono importante, y suspiró. No es por ti, Elena, dijo, usando ese tono condescendiente que se usa con los niños o con los incapaces. Es que tenemos visiones diferentes. Yo quiero crecer, quiero prosperidad, quiero rodearme de gente que sume, y tú estás estancada en este ciclo de escasez de tu familia. Lo que no sabía Julián en ese momento, y que te contaré más adelante, es que esa escasez era solo la fachada de un drama financiero familiar mucho más complejo de lo que él, con sus libros de autoayuda baratos, podía entender. Si él hubiera sabido lo que contenía la caja fuerte de mi abuela, esa que nadie abría desde 1990, jamás habría cruzado esa puerta. ¿Es por el dinero?, pregunté, con la voz rota. No es el dinero en sí, respondió, ajustándose el reloj. Es la mentalidad. Todo el día te quejas, todo el día estás contando monedas. Eso no es atraer dinero rápido, Elena, eso es repeler el éxito. Necesito a alguien que vibre en abundancia, no alguien que tenga miedo de abrir el buzón por las facturas. Se fue. La puerta se cerró y el silencio que dejó fue tan pesado que tuve que sentarme en el sofá, ese sofá hundido que habíamos comprado de segunda mano y que ahora parecía enorme solo para mí. Me sentí pequeña, ridícula, me había dejado por pobre, así de simple, aunque él lo disfrazara de incompatibilidad de metas. Quiero pedirte que, por favor, no te salgas del video ahora. Lo que viene a continuación no es solo una historia de desamor. Es el mapa exacto de cómo pasé de estar llorando en ese sofá a generar una fortuna, y necesito que escuches cada paso, porque sé que muchos de ustedes se sienten así ahora mismo. Quédate hasta el final, y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Alguna vez te han hecho sentir menos por lo que tienes en el banco? Esa primera noche sola fue un infierno. Miré mi cuenta bancaria, $43. Eso era todo. Tenía 32 años y $43. La vergüenza me quemaba la cara aunque no había nadie para verme. Recordé las palabras de mi tía Clara, la hermana rica de mi madre, la que siempre nos miraba por encima del hombro en las cenas de Navidad. El dinero llama al dinero, y la miseria llama a la miseria. Hija, parecía que tenía razón. Fue entonces cuando, buscando una botella de vino barato que recordaba tener en la alacena para ahogar la pena, se cayó una caja vieja de zapatos desde lo alto del armario. Se desparramaron fotos viejas, recibos amarillentos y un cuaderno de cuero desgastado que perteneció a mi abuela materna. Mi abuela había sido una mujer de campo, sencilla, pero siempre se rumoreaba que tenía un don, no un don mágico, sino una intuición brutal para los negocios, aunque mi padre, en su infinita torpeza financiera,
Había dilapidado casi todo lo que ella construyó. Al recoger el cuaderno, se abrió en una página marcada con una cinta roja. El título, escrito con una caligrafía temblorosa pero firme, decía, oración para atraer dinero rápido y limpiar la deuda del alma. Me reí, una risa amarga y cínica. Yo no creía en esas cosas. Yo creía en el trabajo duro. Aunque el trabajo duro me tenía ahí, sola y pobre, pero la desesperación te hace hacer cosas extrañas. Leí la oración. No era religiosa en el sentido tradicional, era más bien una afirmación de poder, una declaración de intenciones sobre la libertad financiera y el merecimiento. Más adelante te explicaré cómo esas palabras exactas fueron la clave para desbloquear una herencia que estaba legalmente perdida, pero en ese momento, solo las leí por inercia. Al día siguiente, mi realidad me golpeó de nuevo. El alquiler vencía en 3 días. Julián pagaba el 70% de los gastos. Sin él, yo estaba en la calle. Tenía que moverme. Fue ahí cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido. Señorita Elena, dijo una voz grave y profesional. Le llamo del despacho de abogados Martínez, asociados. Tenemos un asunto urgente relacionado con el patrimonio de su difunto abuelo que requiere su presencia inmediata. Aira, complicaciones con la contraparte. Sentí un vuelco en el estómago. Mi abuelo había muerto hacía 10 años y no había dejado más que deudas y un terreno baldío que nadie quería. ¿Qué complicaciones podía haber? ¿Más deudas? No tengo dinero para pagarles, me apresuré a decir, la humillación volviendo a surgir. No se preocupe por los honorarios ahora, dijo el abogado, y hubo un silencio al otro lado de la línea que me heló la sangre. De hecho, la otra parte, representada por su tía Clara, está intentando acelerar un proceso de usucapión. Si usted no se presenta mañana, perderá derechos sobre activos que, bueno, digamos que su valor ha cambiado drásticamente en las últimas 48 horas. Colgué el teléfono temblando. Activos. Valor cambiado. ¿De qué estaban hablando? Aquí hago una pausa importante. En la descripción de este video te he dejado un enlace. Hay detalles de la disputa legal y audios reales de las discusiones con mi familia que no puedo poner aquí en YouTube por políticas de la plataforma. Son historias crudas que solo debes escuchar si realmente quieres entender la suciedad del dinero. Pero por favor, no vayas todavía, termina de escuchar esto primero. Esa noche no dormí, la ansiedad me comía, me sentía acorralada entre la pobreza presente y un problema legal futuro. Me levanté a las 3 de la mañana, fui a la cocina, y vi el cuaderno de mi abuela sobre la mesa. Lo abrí de nuevo. El dinero no llega a quien lo necesita, llega a quien está listo para ordenarlo. Leí. Me senté en el suelo frío de la cocina y, por primera vez, no pedí dinero para pagar el alquiler. Pedí claridad. Pedí convertirme en la persona capaz de manejar lo que sea que viniera. No sabía que al día siguiente, entrar en ese despacho de abogados sería el inicio de mi transformación en millonario, pero también el inicio de una guerra sucia donde descubriría que mi propia sangre era capaz de todo por unos cuantos ceros a la derecha. Cuando llegué al bufete a la mañana siguiente, con mi mejor ropa que ya se veía desgastada y ojeras profundas, lo vi. En la sala de espera no solo estaba mi tía Clara con su abogado de traje impecable, también estaba él, Julián, sentado al lado de mi tía, sosteniendo una carpeta. Nuestras miradas se cruzaron. Él palideció. Yo sentí que el suelo desaparecía. ¿Qué hacía mi exnovio? El que me había dejado hacía 48 horas por pobre, sentado con la parte contraria en un litigio familiar del que yo apenas me estaba enterando. El abogado me hizo pasar. La mirada de Julián me perseguía. Siéntese, Elena, dijo el notario. Antes de empezar, debemos aclarar la situación legal. Hay un testamento hológrafo encontrado recientemente, y cambia todo. Lo que ese abogado estaba a punto de leer no solo explicaría por qué Julián me había dejado realmente,
sino que desataría el drama financiero familiar más grande de la historia de mi apellido. La traición apenas comenzaba. El aire en esa sala de juntas estaba tan cargado que sentía que si encendía un fósforo, todo explotaría. El silencio se alargó, solo roto por el zumbido del aire acondicionado y el roce de la tela del traje de mi tía Clara, que cruzaba y descruzaba las piernas con impaciencia. Pero mis ojos no podían despegarse de Julián. Él miraba fijamente la mesa de caoba, evitando a toda costa mi mirada. Sus manos, esas manos que hasta hace 2 días me acariciaban la espalda mientras veíamos televisión, ahora jugueteaban nerviosamente con un bolígrafo de lujo. Vamos a proceder, dijo el abogado, aclarándose la garganta. Abrió la carpeta. Lo que explicó a continuación fue como si alguien encendiera una luz en una habitación oscura, revelando monstruos en las esquinas. Resulta que el terreno baldío del abuelo no era solo tierra seca. Mi abuela, antes de morir, había redactado un documento a mano, un testamento hológrafo, que había permanecido oculto en el doble fondo de esa caja fuerte que nadie sabía abrir, excepto, al parecer, alguien que había estado husmeando en mi casa. Aquí voy a detenerme un momento para hacer un análisis, como si fuera un abogado externo evaluando el caso, para que entiendan la gravedad. Legalmente, un testamento hológrafo es válido si está escrito totalmente de puño y letra del testador, firmado y fechado. A menudo, estos documentos anulan testamentos notariales anteriores si se demuestra que fue la última voluntad. El problema aquí no era la validez, sino quién tenía la posesión física del documento y quién intentaba destruirlo. El abogado nos informó que ese terreno, ubicado en una zona que durante años fue un desierto industrial, acababa de ser recalificado. Una multinacional tecnológica iba a construir allí su centro de datos para América Latina. El valor del terreno se había multiplicado por 1000 en cuestión de semanas. De la nada, esa tierra inútil valía millones. Mi cliente, la señora Clara, intervino el abogado de mi tía con una sonrisa de tiburón, está dispuesta a hacer una oferta generosa para comprar los derechos litigiosos de su sobrina y evitarle este engorroso proceso. Sabemos que Elena está pasando por dificultades de finanzas personales. Julián levantó la vista por primera vez. Sus ojos eran fríos, calculadores. Elena, escúchame, dijo, y su voz sonó tan falsa que me dieron náuseas. Es mucho dinero. Podrías pagar tus deudas, mudarte a un lugar más pequeño pero digno. Esto es un drama financiero familiar que no necesitas. Firma. Toma los $20,000 que te ofrece tu tía y empieza de cero. Es lo mejor para tu paz mental. $20,000. El terreno valía millones, y ellos querían despacharme con migajas. En ese instante, todo encajó. La prisa de Julián por irse, sus comentarios sobre mi escasez, su repentina cercanía con mi tía. Él no me dejó por pobre, me dejó para aliarse con quien tenía el capital para robarme. Él había encontrado los papeles en casa, probablemente mientras yo trabajaba, y se los había llevado a Clara a cambio de una tajada. Más adelante te contaré cómo descubrí el contrato privado que firmaron ellos dos a mis espaldas, pero en ese momento, solo tenía mi intuición gritando, no voy a firmar, dije. Mi voz salió temblorosa, pero las palabras fueron claras. Mi tía Clara soltó una carcajada seca. Por favor, Elena, mírate, no tienes ni para pagar el autobús de vuelta. ¿Vas a pelear contra nosotros? ¿Con qué dinero? ¿Con qué abogados? Esto no es un juego de atraer dinero rápido con velitas, esto es el mundo real. Te vamos a aplastar en los tribunales. Te vas a quedar sin nada. Sentí el miedo trepando por mi espalda. Tenía razón, no tenía recursos. Pero algo en la mirada de suficiencia de Julián encendió una furia que nunca había sentido. Era una mezcla de dolor y dignidad. No voy a firmar, repetí, poniéndome de pie. Mis piernas temblaban. Y tú, Julián, espero que tu porcentaje valga la pena.
Salí de la oficina sintiendo que me faltaba el aire. No tenía un plan, no tenía dinero, solo tenía la certeza de que no iba a dejar que me humillaran de esa manera. Mientras bajaba en el ascensor, las lágrimas de rabia comenzaron a brotar. ¿Cómo iba a sobrevivir? ¿Cómo iba a pelear contra mi propia sangre y el hombre que amaba? Al llegar a mi departamento, encontré un sobre pegado en la puerta, aviso de corte de luz. La realidad me golpeaba de nuevo. Entré, me senté en la oscuridad y volví a tomar el cuaderno de mi abuela. Necesitaba aferrarme a algo. Leí de nuevo la oración para atraer dinero rápido, pero esta vez no como una súplica desesperada, sino como un mantra de guerra. La abundancia es mi derecho divino, y ninguna mano humana puede cerrar la puerta que el destino ha abierto para mí. Leí en voz alta. No sabía que esas palabras iban a ser puestas a prueba esa misma noche. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Era una foto de un documento bancario a nombre de Julián con una transferencia reciente de 5 cifras. Y debajo, un texto: sé lo que te están haciendo. Si quieres ganarles, tienes que dejar de pensar como víctima y empezar a pensar como millonario. Reúnete conmigo, ven sola. El corazón me latía a 1000. ¿Quién era? ¿Una trampa? ¿O alguien que odiaba a mi tía tanto como yo empezaba a hacerlo? Aquí es donde la historia se pone oscura. Hay detalles sobre la persona que me envió ese mensaje que no puedo revelar abiertamente porque involucran secretos industriales. En el enlace de la descripción he dejado la historia completa de ese informante anónimo. Es material delicado, así que entra con discreción después de terminar este video. Dudé, tenía miedo, pero miré mi apartamento vacío, el aviso de corte de luz y recordé la cara de Julián vendiéndome por unos billetes. La decisión estaba tomada. Tenía que aprender a jugar su juego, pero mejor. Tenía que transformar mi mente para la prosperidad y la guerra. Me puse el abrigo y salí a la noche lluviosa, sin saber que estaba caminando directo hacia la lección más dura de mi vida sobre el dinero y la lealtad. Lo que encontraría en esa reunión no solo cambiaría mi estrategia legal, sino que me daría la llave para destruir su plan, aunque el precio a pagar sería mi propia inocencia. El lugar de la cita era una cafetería de esas que huelen a grasa rancia y café quemado, con luces fluorescentes que parpadeaban como mis esperanzas. Mientras esperaba, con la ropa húmeda pegada al cuerpo y el frío calándome los huesos, saqué mi teléfono. Tenía un 12% de batería. Entré a un foro de internet para distraerme, buscando casos similares al mío. Encontré un hilo titulado: "Me robaron la herencia. ¿Qué hago?". Aquí quiero integrar algo que suelo ver mucho y que me da rabia. Leí los comentarios más votados. El mejor consejo según los usuarios era: el dinero va y viene, tu paz mental es primero. Aléjate de esa gente tóxica y empieza de cero. Y el peor consejo, lleno de votos negativos, decía: destrúyelos. Busca las facturas falsas. No tengas piedad. Qué equivocada estaba la gente. En ese momento entendí que la paz mental sin estabilidad financiera es una fantasía. Esos gurús de internet que hablan de soltar y dejar ir, seguramente nunca han tenido que elegir entre cenar o pagar el transporte. Yo decidí en ese instante seguir el peor consejo. Iba a pelear. De repente, una mujer se sentó frente a mí. No era quien yo esperaba. Era Beatriz, la contadora que había trabajado para la empresa de mi tía Clara durante 15 años y que había sido despedida por reestructuración el mes anterior. Tenía los ojos rojos y una carpeta bajo el brazo. Pídete algo, Elena. Yo invito, dijo con voz áspera. Sé que no tienes ni para el café. Me pidió un café negro y unas tostadas. Comí con una voracidad que me avergonzó. Beatriz me observaba. Tu tía y ese novio tuyo, Julián, son unos aficionados, empezó a decir, bajando la voz. Creen que la libertad financiera se consigue robando, pero dejaron huellas. Abrió la carpeta. Lo que había allí no eran solo números,
Era la radiografía de un delito. Mi tía Clara no solo quería comprarme barato el terreno, ella ya lo había vendido en un precontrato ilegal a la multinacional, falsificando la firma de mi abuelo, con fecha posterior a su muerte. Una estupidez monumental nacida de la avaricia, y Julián, mi querido Julián, figuraba como testigo en ese documento fraudulento. Si esto sale a la luz, susurró Beatriz, no solo se cae la venta, ellos van a la cárcel por fraude y falsedad documental. Pero hay un problema, siempre hay un problema. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Cuál? Pregunté. Necesitamos un perito calígrafo y un abogado penalista agresivo que certifique esto antes de que ellos destruyan el original. Y eso, querida, cuesta dinero, mucho dinero, dinero que no tienes. Me recosté en la silla de plástico, sintiendo el peso de la derrota. Tenía la pistola cargada, pero no tenía dedo para apretar el gatillo. Fue ahí donde recordé el cuaderno de mi abuela. La prosperidad llega cuando dejas de pedir y empiezas a negociar. Miré a Beatriz a los ojos. Ella estaba ahí por venganza, no por caridad. Tú tampoco tienes el dinero para demandarlos por despido improcedente, ¿verdad? Le dije, intuyendo su situación. Por eso estás aquí. Quieres que yo sea la cara de la demanda para hundirlos, y tú te llevas una parte. Beatriz sonrió, una sonrisa lobuna. Me gusta, estás dejando de pensar como pobre. Te propongo esto, yo tengo un contacto, un abogado que trabaja a porcentajes si el caso es sólido. Él cobra el 40% de lo que recuperemos. Yo me quedo con el 10% por la información. Tú te quedas con el 50% y el terreno. Pasas de tener 0 a ser millonaria. Pero tienes que firmar conmigo ahora. Era un trato del diablo. Iba a regalar la mitad de mi herencia, pero el 50% de algo es mejor que el 100% de nada. Además, lo que más deseaba en ese momento no era el dinero, sino ver la cara de Julián cuando todo se derrumbara. Acepto, dije, pero necesito algo más. Necesito que Julián confiese que sabía lo del fraude. Necesito grabarlo. Lo que voy a contarte ahora es la parte más peligrosa del plan. Si estás viendo esto y sientes que tu familia te ha traicionado por dinero, te pido que vayas al enlace de la descripción. Ahí comparto las grabaciones reales y las técnicas legales que usamos, cosas que YouTube censuraría por ser contenido controvertido. Pero hazlo luego, porque lo que viene es crucial. Beatriz asintió. Para eso, tienes que hacerle creer que te has rendido. Tienes que humillarte una última vez. Tienes que llamarlo y decirle que aceptas los $20.0. Cítalo en tu casa, haz que se sienta ganador. El ego es el talón de Aquiles de los mediocres que quieren ser ricos rápido. Esa noche, volví a mi casa a oscuras. Encendí una vela, no porque fuera romántico, sino porque ya me habían cortado la luz. Saqué el cuaderno de mi abuela y leí la oración para atraer dinero rápido una vez más. Que mi carencia se transforme en estrategia, y mi dolor en oro. Respiré hondo. Mis manos temblaban, pero mi voz tenía que sonar firme y rota a la vez. Marqué el número de Julián. Hola, dije cuando contestó, forzando un sollozo. Julián, tenías razón, no puedo más, no tengo luz, no tengo comida. Ganaron, voy a firmar, por favor. Ven mañana a traerme el dinero. Hubo un silencio al otro lado. Luego, su voz, destilando esa arrogancia que antes confundía con seguridad. Sabía que entrarías en razón, Elena, es lo mejor para tus finanzas personales. Mañana paso a primera hora. Prepara el café, ¿verdad? No tienes luz. Llevaré yo el café. Colgué, me limpié las lágrimas, que ya no eran de tristeza, sino de pura adrenalina. Me senté en la oscuridad, visualizando el día siguiente. No sabía que Julián no vendría solo, vendría con mi tía Clara, y la situación se saldría de control de una manera física y violenta que nadie anticipó. Esa noche, acostada en mi cama fría, entendí que quedé millonaria después de entender que el dinero no es papel, el dinero es energía y carácter. Y al día siguiente,
Yo iba a tener mucho carácter. Lo que ocurrió cuando ellos cruzaron la puerta cambió mi destino. No solo obtuve la confesión, descubrí un secreto sobre mi abuela y el origen de ese terreno que convirtió este drama financiero familiar en una historia de crimen histórico. Esa mañana, el frío en mi apartamento era casi quirúrgico. Sin calefacción y con la humedad calando las paredes, me senté en la única silla firme que quedaba, envuelta en una manta. Puse mi teléfono a grabar y lo escondí debajo de una pila de facturas vencidas sobre la mesa, dejando el micrófono apenas visible. Mi corazón latía con una fuerza dolorosa, no por miedo, sino por la certeza de que en los próximos minutos, mi vida iba a cambiar de dirección violentamente. A las 9 en punto, sonaron los golpes en la puerta. Eran golpes secos, autoritarios. Al abrir, allí estaban. Julián llevaba 2 cafés de marca en la mano y una sonrisa ensayada que no le llegaba a los ojos. Mi tía Clara, con un abrigo de piel sintética y oliendo a perfume caro, entró sin pedir permiso, examinando la decadencia de mi hogar con una mezcla de asco y satisfacción. ¡Ay, Elena!, suspiró Clara, negando con la cabeza. Mira cómo vives. Es indigno, pero bueno. La familia está para ayudarse en estos momentos de drama financiero familiar. Julián puso el café sobre la mesa, justo al lado de donde escondí el teléfono. Está caliente, dijo, y por un segundo vi un destello de la persona que solía amar, pero se desvaneció rápido cuando sacó el cheque. $20,000, Elena, es mucho dinero. Con esto podrás, no sé, estudiar algo, pagar tus deudas, buscar tu propia prosperidad lejos de aquí. Me senté frente a ellos, adoptando la postura más derrotada que pude fingir, mis hombros caídos, la mirada baja. Solo quiero que esto termine, murmuré, pero tengo miedo. ¿Miedo de qué, niña?, interrumpió mi tía, impaciente, sacando el contrato y un bolígrafo de oro. Firma aquí y olvídate. Miedo de que se den cuenta, dije, levantando la vista con ojos llorosos. El abuelo murió hace 10 años. La fecha en el documento de venta que ustedes tienen es de la semana pasada. Si firmo esto, ¿no seré cómplice de un delito? Julián se tensó, pero Clara soltó una carcajada estridente que rebotó en las paredes vacías. ¿Tú crees que a la multinacional le importa una fecha?, dijo ella con desdén. Ellos quieren el terreno, nosotros queremos el dinero. ¿Y tu abuelo? Bueno, digamos que su espíritu estuvo presente para firmar. Yo misma me encargué de que su firma se viera perfecta. Nadie va a investigar a una familia que arregla sus asuntos internamente. Eso es inteligencia financiera, Elena. Algo que tu madre nunca tuvo y tú tampoco. Ahí estaba, la confesión. Clara acababa de admitir la falsificación y el fraude, pero necesitaba más. Necesitaba que Julián hablara. ¿Y tú, Julián?, le pregunté, mirándolo fijamente. ¿Tú sabías que la firma era falsa cuando la atestiguaste? Julián miró a Clara, luego a mí, y suspiró con esa arrogancia de quien cree tener el control total. Elena, deja de moralizar. El mundo se divide entre los que tienen mentalidad de millonario y los que piden permiso. Sí, lo sabía, y lo hice porque ese terreno estaba muerto en manos de tu familia. Nosotros vamos a crear abundancia con él. Firma de una vez y deja de hacer preguntas estúpidas. En ese momento, sentí una calma extraña. Ya tenía lo que quería, pero entonces, Clara dijo algo que me heló la sangre y que cambió el tono de la reunión. Además, añadió ella con veneno, tu abuela nunca quiso que tuvieras ese terreno. Ella sabía lo que había enterrado allí. ¿De qué hablas?, pregunté, olvidando mi papel de víctima por un segundo. Ese terreno no se compró con ahorros, niña. Tu abuela lo obtuvo chantajeando a su antiguo patrón. Dinero sucio. Por eso lo mantuvo oculto. Nosotros solo estamos limpiando la historia. Estamos haciendo un favor al deshacernos de esa tierra maldita. La rabia me subió por la garganta. Mi abuela,
la mujer que me enseñó a rezar la oración para atraer dinero rápido con fe y honestidad, no era una chantajista. Clara estaba proyectando su propia suciedad. No voy a firmar, dije, y mi voz ya no temblaba. Me enderecé en la silla, y tampoco voy a aceptar sus $20,000. El silencio que siguió fue absoluto. Clara frunció el ceño, confundida por mi repentino cambio de actitud. ¿Qué dices? Siseó. Digo que sé lo que vale el terreno, sé que vale millones. Y sé que acaban de confesar un delito federal de fraude y falsificación de documentos. Me estiré y saqué el teléfono de debajo de las facturas. La pantalla seguía grabando. Los ojos de Julián se abrieron como platos al ver el contador de tiempo corriendo. ¿Qué has hecho?, susurró él, pálido. He aplicado la libertad financiera a mi manera, respondí. Esta grabación va directa a la policía y al juez si no salen de mi casa ahora mismo. La reacción fue instantánea y violenta. Clara se abalanzó sobre la mesa, tirando los cafés. El líquido hirviendo manchó el contrato, pero ella no iba por el papel, iba por mi teléfono. «Dame eso, maldita miserable», gritó, perdiendo toda su compostura de dama de alta sociedad. Yo retrocedí, pero la silla se trabó. Julián se levantó, bloqueando la salida. Su rostro ya no era el del hombre que amaba, era el de un animal acorralado. «Elena, borra eso», dijo con voz grave, avanzando hacia mí. «No sabes con quién te estás metiendo. No vas a arruinar mi futuro por un capricho». «No es un capricho, es mi herencia», grité. Julián me agarró del brazo con fuerza, lastimándome. «Dame el teléfono». Fue entonces cuando la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Beatriz salió, sosteniendo su propio celular en alto, grabando la escena. «Suéltala ahora mismo o transmito esto en vivo a todas las redes sociales», dijo con una voz de acero. «Y créeme, Julián, con mis contactos en la prensa, tu carrera en finanzas se acaba en 5 minutos». Julián me soltó como si quemara. Clara se quedó paralizada, mirando a Beatriz, a quien reconoció al instante como su ex empleada despedida. «Tura», murmuró Clara, «esto es una trampa». «No, Clara», dijo Beatriz, «esto es justicia poética. Aquí debo hacer una pausa técnica». Lo que sucedió en los siguientes minutos fue un caos de gritos y amenazas que, legalmente, constituye agresión e intento de robo. En el enlace de la descripción he subido el análisis de un abogado penalista sobre este momento específico, explicando cómo esta grabación se convirtió en la prueba reina del juicio. Es material fuerte, pero necesario si quieres entender cómo funcionan las leyes de la herencia. Ellos se fueron, pero no sin antes lanzar una última amenaza. «Te vas a arrepentir, Elena», dijo Clara desde la puerta, arreglándose el abrigo. «Crees que ganaste, pero no tienes dinero para mantener un juicio largo. Te voy a asfixiar económicamente hasta que vengas a rogarme por esos $20,000. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer al suelo, temblando. Beatriz se sentó a mi lado y me abrazó. No dijimos nada durante mucho tiempo, solo respirábamos. Miré mi teléfono, tenía la grabación, tenía la prueba. Pero Clara tenía razón en algo, yo seguía teniendo $43 en la cuenta y una guerra millonaria por delante. Sin embargo, algo había cambiado dentro de mí, ya no sentía miedo, sentía una claridad fría y absoluta. «¿Y ahora qué?», preguntó Beatriz. Miré el cuaderno de mi abuela, que había quedado abierto en la mesa, manchado con gotas de café. «Ahora vamos a cobrar», dije. No sabía que la batalla legal duraría 2 años. No sabía que tendría que vender hasta mi ropa para pagar las tasas judiciales, pero tampoco sabía que, al final de ese túnel, no solo me esperaba el dinero, me esperaba una versión de mí misma que jamás imaginé, una mujer capaz de convertir el drama financiero familiar en un imperio. Lo que voy a contarte en la parte final es cómo logré que de millonaria después de todo esto, y la lección más importante que aprendí sobre el dinero, una lección que ni Julián ni mi tía Clara entenderán jamás. Y sobre todo,
¿Qué pasó con ellos cuando se dictó la sentencia? Han pasado 5 años desde aquella mañana fría en la que Julián y mi tía Clara salieron de mi apartamento entre amenazas y portazos. Si crees que al día siguiente mi cuenta bancaria amaneció llena de ceros, te equivocas. El dinero real, el que construye imperios, nunca llega fácil. Lo que siguió fue una guerra de desgaste de 24 meses donde tuve que vender hasta los muebles que me quedaban para pagar las tasas judiciales. Hubo noches en las que Beatriz y yo cenábamos sopa instantánea en el suelo de mi salón vacío, repasando estrategias legales. La grabación era nuestra arma nuclear, pero el equipo de abogados de mi tía intentó invalidarla alegando que fue obtenida ilegalmente. Fue un drama financiero familiar que se filtró a la prensa local, exponiendo los trapos sucios de un apellido que mi tía tanto cuidaba, pero yo ya no era la misma Elena. Cada noche, antes de dormir, leía el cuaderno de mi abuela. Ya no recitaba la oración para atraer dinero rápido con desesperación, sino con la certeza de un general antes de la batalla. Entendí que la verdadera abundancia no es tener la cuenta llena, sino tener la mente inquebrantable. Aprendí de finanzas personales a la fuerza, gestionando la miseria para sobrevivir hasta el juicio final. El día de la sentencia, la sala estaba llena. Cuando el juez permitió reproducir el audio, gracias a una maniobra brillante del abogado de Beatriz, que argumentó interés público por el fraude corporativo, el silencio fue sepulcral. Se escuchó claramente la voz de Clara admitiendo la falsificación y la de Julián aceptando su complicidad. La cara de Julián se descompuso. No me miró. Miraba sus manos, las mismas con las que empacó su maleta aquel día, sabiendo que acababa de perder no solo el dinero, sino su licencia para trabajar en el sector financiero de por vida. El fallo fue contundente. El testamento hológrafo fue validado. La venta fraudulenta se anuló, y el terreno volvió a ser mío. Una semana después, firmé la venta legítima con la multinacional tecnológica. No acepté la primera oferta. Negocié. Apliqué cada lección de prosperidad que había leído en esos 2 años de hambre. El monto final fue de $12.5 millones, libres de impuestos tras una estructuración fiscal que Beatriz diseñó. ¿Dónde están ahora? Para cerrar este ciclo, creo que es justo hacer un balance, como en esas series documentales, para que veas que el karma, a veces, tarda pero llega. Juliane intentó contactarme 6 meses después del juicio. Me envió un correo largo hablando de perdón y de cómo el dinero nos había corrompido a todos. No respondí. Hoy trabaja como gerente de turno en una cadena de logística en otra ciudad. Vive en un apartamento alquilado. Sigue buscando fórmulas mágicas en Internet, pero nunca entendió que la lealtad es el activo más valioso. Tía Clara fue condenada a prisión domiciliaria por fraude y falsificación. Tuvo que vender su mansión para pagar las multas y las indemnizaciones. Ahora vive de una pensión mínima en un pequeño anexo de la casa de una amiga que se apiadó de ella. Su prestigio se evaporó. Beatriz es mi socia y directora financiera. Juntas creamos una fundación que enseña educación financiera a mujeres en crisis, para que ninguna tenga que aguantar humillaciones por no tener donde caerse muerta. Ella recuperó su carrera y multiplicó su patrimonio. Yo, Elena, quedé millonaria después de perderlo todo, pero lo más valioso no son los millones. Compré la casa de mi abuela en el campo, la reformé y encontré el resto de sus diarios. Resulta que el terreno no fue comprado con chantaje, como mentía Clara. Mi abuela lo ganó en una partida de cartas contra un terrateniente en 1960. Era una jugadora brillante. Su dinero sucio era simplemente inteligencia y agallas en un mundo de hombres. Hoy tengo libertad financiera. Sí, viajo, invierto y vivo tranquila, pero nunca olvido los $43. Esa cifra está enmarcada en mi oficina. Me recuerda que la pobreza es temporal si tienes la mentalidad correcta, pero la miseria moral de gente como Julián es para siempre. Antes de despedirme, quiero decirte algo mirándote a los ojos.
Si estás pasando por un momento de oscuridad económica, si sientes que te humillan por lo que tienes, levanta la cabeza. El dinero es energía, límpialo, ordénalo y reclámalo. Tú eres tu mayor activo. Gracias por acompañarme en este viaje, Sydney. Espero que mi historia te sirva de espejo. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.